El libro de Apocalipsis es un libro muy especial. Es especial porque es el último libro de las Escrituras y es el colmo de la revelación de Dios en su palabra. Fue el último libro escrito en la Biblia, o en el tiempo de la Biblia, y el último libro en nuestra Biblia. El primer libro, Génesis, es el libro de la creación del mundo y del desarrollo del ser humano. Y el libro de Apocalipsis es el libro donde vemos que Dios destruye su creación y Él arma y forma una nueva creación, una nueva tierra, un nuevo mundo para vivir los que conocen a Dios. Es importante por varios motivos. Es importante porque es el único libro en el Nuevo Testamento que es principalmente profético y que habla toda profecía acerca del futuro. Los primeros 2-3 capítulos habla acerca de las cosas que estaban aconteciendo en el momento de Juan de escribir la palabra. En versículo 19 de Apocalipsis 1, Dios le guía a Juan y le dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Él escribió en capítulo 1 lo que él había visto. Él tenía una visión del Señor Jesucristo y fue antes de escribir este libro. Pero también está escrito a las 7 iglesias. Y en versículo 19, él dice: y las que son. Está hablando de las 7 iglesias en su tiempo, en el presente, donde Dios expresa que Él está observando, que Él está caminando entre la iglesia. Y Él ve cómo son en ese momento y escribe cartas dirigiéndose a cada una de esas iglesias en capítulo 3 y en capítulo 4. Y a partir de capítulo 4, el capítulo 5, vemos que Él está escribiendo las cosas que van a pasar durante el capítulo 4 en adelante. Los 2 y 3 son las cartas escritas a las iglesias en ese momento. Ahora, Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, hay muchas cosas que Dios menciona que no vemos en ningún otro lado de la Biblia. Sin el libro de Apocalipsis no entenderíamos muchísimas cosas de valor y de mucha importancia. Por eso el libro de Apocalipsis es muy importante. Hay más de 400 versículos en todo el libro de Apocalipsis. Y más de la mitad, más de 270 versículos, son una referencia al Antiguo Testamento. Uno, cuando lee el libro, si tiene algunas referencias en su Biblia, va a haber muchísimas referencias al libro de Isaías, el libro de Salmos. Ahí muchas veces al final del versículo hay alguna referencia escrita. Entonces, aquí en Apocalipsis vemos la explicación de muchos de estos versículos en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hablaba del futuro, hablaba del milenio, del reino de Cristo, de su venida a la tierra. Por eso el libro de Apocalipsis es fundamental para el creyente. Ahora, cuando uno escucha la palabra Apocalipsis, ¿en qué piensa? Muchas veces uno piensa en guerra, en destrucción, en pestes,
en hambre y en mucha dificultad. Miren en versículo 1 lo que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Saben que esa palabra revelación, me dicen que en el griego, en el original, es apocalipsis, que significa un destape, descubrir algo, destapar algo que estaba escondido, algo que no estaba conocido o no se conocía antes. Entonces la palabra apocalipsis no es realmente la palabra destrucción y hambre y pestes. La palabra significa revelación, descubrir algo. Y uno de los temas que va a descubrir y que va a destapar y que va a manifestar es la persona de Jesucristo, su esencia, quién es como Rey de Reyes, como el Salvador. Nos va a manifestar su amor, aún en este pasaje, en esta noche vamos a mirar su amor y su misericordia, pero también va a revelar su obra, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer en el futuro. Revela la persona de Cristo en toda su santidad, en todo su amor y su misericordia. En las 7 iglesias, la carta a las 7 iglesias, en cada carta comienza con una revelación, un apocalipsis de la persona de Cristo acerca de su persona, acerca de quién es. Ahora, la razón por la cual asociamos la palabra apocalipsis con destrucción es porque el tema en el libro de Apocalipsis es ese tema de la destrucción del mundo, el fin del mundo, y por los cines y la cinematografía que ponen los títulos a sus películas de Apocalipsis, Apocalipsis 1, 2 y todo, de destrucción, de fuego. Pero es la palabra revelación, de destapar, descubrir y mostrar. Y lo que vamos a mirar en el libro de Apocalipsis, si bien vamos a mirar y ver eventos en el futuro y la victoria de Cristo sobre maldad y todo, vamos a conocer más a nuestro Salvador y la persona de Cristo y nuestra relación con Él. El tema principal en el libro de Apocalipsis es cómo se manifiesta la maldad de nuestro enemigo Satanás. Mas se manifiesta en personas que Él va a levantar durante el tiempo de la tribulación. Y la victoria en ese conflicto entre Cristo y la maldad, y la victoria final sobre la maldad, y cómo Él establece su reino sobre la tierra durante 1000 años, y al final de esos 1000 años Él va a limpiar y destruir todo con fuego. Una vez Él limpió la tierra con agua en el tiempo de Noé. Y hay evidencia por toda la tierra de esa inundación mundial. Digamos, en el medio de la Patagonia hay unos fósiles de moluscos y cosas del mar y todo, nadie sabe cómo llegó allá. Bueno, sabemos los creyentes que llegó a través de esa limpieza de la tierra por agua. Y tenemos el arco iris, por más que lo hayan robado ese símbolo, algunos grupos tratando de identificarlo no con la inundación de este mundo y la promesa de Dios de no destruir la tierra con esa agua. Tenemos instrucciones y una explicación en la palabra de Dios, cómo Dios va a destruir esta tierra y rehacer la tierra nueva
después de quemarlo, después de destruirlo totalmente, con el fuego que Él va a mandar a esa tierra. El tema principal es la victoria de nuestro Salvador sobre esa maldad en la tierra. Noten en el versículo 1, dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Que deben suceder pronto. Esta palabra o esta frase quiere decir las cosas que van a suceder prontamente. No es que en el tiempo que él escribió este libro, que él estaba diciendo, bueno, en cualquier momento va a pasar este evento. No, es que cuando empieza a suceder, va a pasar, va a suceder muy, muy pronto. Sabemos que hace 2000 años que Dios ha escrito este libro, ha guiado a Juan a escribir este libro y todavía no ha pasado lo que vemos en la parte de destrucción de este libro, de parte de las plagas y todo eso, aunque hemos visto algunas señales de ciertas plagas y hemos visto algunos terremotos en nuestro tiempo y vemos que está sucediendo más y más y más, pero principalmente la idea es que cuando sucede, va a suceder pronto en ese momento. Es como una pequeña introducción a este libro, esos primeros versículos de este capítulo. Ahora, miren número 2, la bendición de Dios. Este libro es muy particular porque hay una bendición en este libro que no hay en otro libro en la Biblia, ni en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Y se refiere a estas escrituras. Sí hay algo parecido a esto, a las escrituras en general, pero esto es una bendición muy particular en cuanto a este libro. Mire el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, o sea, específicamente a este libro, y guarden las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que oye y que lee esta profecía, esta porción de la palabra de Dios. Por supuesto, hay una bendición para leer y conocer y entender toda la palabra de Dios, pero esta profecía tiene esta bendición. Ahora, no es una bendición de simplemente leerlo. Que uno diga el domingo o el miércoles que viene, bueno, pastor, leí todo el libro, así que Dios me va a bendecir. O que alguien hable la Biblia, Apocalipsis, y que lo tenga ahí, que el Señor lo ve. No, la bendición de Dios viene si lee la palabra de Dios, escucha y cree y guarda la palabra de Dios, la obediencia. En Lucas capítulo 11 retira ese principio bíblico. Hay muchos hermanos que ponen su confianza en algún amuleto o en alguna cosa. Hay algunos hermanos que he visto que tienen la Biblia abierta en su cocina, sobre la mesa, o en la mesada al lado de la cama, pensando que, bueno, si lo tengo abierto me va a proteger. Hermanos, eso no es así. La bendición de Dios viene cuando uno lee, medita y obedece la palabra de Dios. Mire Lucas capítulo 11, Lucas 11, versículo 28, dice así, Lucas 11, 28,
y dijo, y miren, si usted tiene una Biblia en letra roja como la mía, estas palabras que voy a leer son palabras que están escritas en roja porque son las palabras de Cristo. Antes, bienaventurados, o sea, bendecidos, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y la guardan. Salmo 1 es un salmo que habla del hombre bienaventurado, que medita en la palabra de Dios de día y de noche, y que guarda la palabra de Dios y pone en práctica la palabra de Dios. Hay muchos que piensan que la bendición viene por alguna oración tipo mágica o especial. Es muy triste que un creyente no entienda. Dios quiere bendecir a sus hijos. ¿Y a quiénes va a bendecir? Los que están prestando atención a su palabra y que están poniendo en práctica su palabra. Algunos años atrás, alguien escribió un libro de la oración de Jabes, enseñando a la iglesia que si repitieran esa oración, que Dios les iba a bendecir. Como que había algún poder especial en esa oración. Y sabe que el escritor de ese libro vendió millones de copias de ese libro. Hermanos, Dios no va a bendecir a su hijo que simplemente repite una oración que es bíblico, es una oración en la Biblia donde él pidió la bendición de Dios. Si un hijo de Dios está viviendo una mentira, está viviendo como un mundano, está viviendo, haciendo cosas engañosas en su trabajo, o si es un tirano en su hogar, o si es un joven rebelde, desobediente, por más que repita una oración, por más que esté presente en la iglesia, por más que esté presente en la Santa Cena, algunos hermanos por ahí piensan, bueno, si el domingo sí, no sé si voy a ir paseando, algo. No, es la Santa Cena, así que no tengo que estar ahí para que Dios me bendiga. No, hermanos, no es así. Dios bendice a sus hijos que son obedientes. Sí, por supuesto debemos recordar la Santa Cena. Por supuesto deberíamos hacer las cosas bien. Deberíamos asistir a la iglesia. Y va a haber momentos cuando no podemos asistir a la iglesia. Dios lo sabe, Dios entiende. Pero Él ve su hijo obediente y Él bendice el que está meditando en la palabra y poniendo en práctica la palabra de Dios. Pero en especial, cuando uno lee y entienda y medita y pone en práctica este libro, porque este libro no solamente nos va a animar a conocer a nuestro Dios, instruirnos acerca de nuestro Dios, nos va a animar a vivir en santidad, nos va a desafiar a servir al Señor. ¿Por qué? Porque es serio lo que va a pasar con los incrédulos. Tus familiares, mis familiares, que no conocen a Cristo, si pasan por esta gran tribulación, va a ser algo muy, muy feo. Y leyendo y meditando en este libro, debería cambiar tu vida y mi vida, y nuestra vida como iglesia. Y al cambiar nuestra vida, al afectar nuestra vida, va a traer la bendición de Dios en nuestra vida. Noten en el versículo 4, hay una breve salutación, donde Juan saluda a las iglesias, porque él va a escribir a las iglesias. Estamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus
que están delante de su trono. Juan es el apóstol Juan. Él escribió 5 libros en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, 1, 2, 3 de Juan y Apocalipsis. ¿Sabe que estos 5 libros ocupan el 20% del Nuevo Testamento? ¿Qué privilegio para Juan escribiendo este libro? Sin embargo, el Evangelio de Juan y 1, 2 y 3 de Juan son muy distintos en cómo los escribió que Apocalipsis. Es muy particular. ¿Por qué? Porque habla de destrucción, habla de los tiempos futuros, tiene otro propósito. Y él expresa en su salutación que la gracia de Dios y que la paz de Dios esté sobre ustedes. Siempre en la Biblia es normal esta salutación, pero siempre viene primero la gracia de Dios, que es el poder de Dios. Y si uno está conectado a Dios y su poder en comunión con Él, recibiendo su gracia, ¿sabe el resultado? La paz de Dios. La paz de Dios siempre viene después de su gracia y su poder obrando en nosotros. Él dijo en este mensaje, Él dijo del que es, Juan dijo del que es, dice en el versículo 4, y que era, y que ha de venir, hablando de Dios en su esencia. Eso seguramente iba a ser un gran ánimo para las iglesias y un estímulo para ellos. Dios siempre existió, siempre. Era, no tiene un comienzo y es y siempre ha de ser. Es Él quien creó la tierra y está en control de la tierra y está en control de nuestras vidas. Aunque va a pasar momentos cuando pareciera que todo está fuera de control, Él está en control. Y Juan está escribiendo de parte de Él. Él es el soberano, es el rey de reyes y está gobernando todo. Y Él quiere gobernar nuestras vidas como hijos de Él. Mire la persona de Cristo en versículos 5 y 6. Y de Jesucristo el testigo fiel. Hay 3 títulos para Cristo en el versículo 5. Es el testigo fiel. Un testigo es un representante. Es uno que da testimonio. Y Cristo dio testimonio de cómo es Dios el Padre. ¿Querés saber cómo es Dios? Mirar a la vida de Cristo. Porque Él es el testigo fiel, perfecto. No hay ninguna falla en Él. Muchos tienen un concepto muy equivocado de lo que es Dios. ¿Quién es Dios? Por ahí lo sacan de algunos eventos del Antiguo Testamento. Y vamos a ser honestos, a veces los acontecimientos feos y fuertes nos impactan fuertemente y recordamos esos momentos mucho más fácil que los momentos lindos y los momentos hermosos. En el Antiguo Testamento uno ve destrucción, uno ve juicio, ve muerte, y algunos no, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, un Dios que se enoja y todo. Bueno, el Dios del Antiguo Testamento es justo y manifestó su juicio en muchas oportunidades, pero aún cuando uno estudia el Antiguo Testamento, uno ve muchos momentos cuando mostró su misericordia, cuando guió a su pueblo a momentos de gozo, de alegría. Y miren la vida de Cristo. La vida de Cristo
es una manifestación fiel de quién es Dios el Padre y quién es Dios. Un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios que está pronto para perdonar, para ayudar, para alcanzar las necesidades de otros. Es un testigo fiel, es el primogénito de los muertos. El primogénito era el primero en la familia, el primero que disfrutaba de grandes privilegios. La vida de Cristo, la muerte de Cristo, su resurrección es un ejemplo a nosotros de lo que va a pasar con nosotros un día. Segunda Timoteo dice que Él sacó a luz la muerte y lo que iba a pasar. O sea, en otras palabras, antes de la muerte y la resurrección de Cristo, había muchas dudas acerca de lo que iba a pasar y lo que pasa con los creyentes y los seres humanos que mueren. ¿Se acuerdan cuando Cristo resucitó? Él resucitó y tenía un cuerpo muy especial. Pasaba por las paredes. Era un cuerpo muy especial en cuanto a que se podía tocar las heridas que él tenía. Sabe que Dios va a levantar a sus hijos un día, los que murieron, y van a recibir un cuerpo eterno para disfrutar con Cristo en los cielos y aún en la tierra cuando Él viene. Los muertos van a resucitar y los que somos hijos de Dios, que estamos vivos, vamos a ser transformados y vamos a tener cuerpos parecidos al Señor Jesucristo. Un cuerpo particular, un cuerpo especial para nosotros, pero un cuerpo eterno. Y Él es el primogénito de los muertos. Y en versículo 5 dice, el soberano de los reyes. Él está reinando y va a reinar sobre los reyes de la tierra. Y últimamente vamos a ver también las obras de Cristo. Miren esas tres obras de Cristo. En el versículo 5, a la mitad del versículo dice, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él es quien nos ama. Eso es su obra en este momento. Sí nos amó cuando Él fue a la cruz y nos salvó, pero la idea es que Él sigue amándonos. Él nos amó y nos ama a nosotros. Y nos lavó en el pasado de nuestros pecados, de todos nuestros pecados. A veces habla en la Biblia del momento cuando Dios va a juzgar al creyente. Y algunos creyentes con un poco de temor y miedo preguntan, pero pastor, ¿Dios va a juzgarme por mi pecado? No. Si Dios le lavó de los pecados, y la idea es librarle, de separarle de usted los pecados pasados, presentes y futuros. Estamos envueltos con la justicia, cubiertos con la justicia de Cristo. El Señor Jesucristo lo hizo eso, el momento de creer en Él. Mire en Efesios capítulo 1, en Efesios 1, versículo 7 dice, en quien, y se refiere al amado,
el Señor Jesucristo, esta frase, en quien, en Cristo, tenemos redención, liberación por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados, de todos nuestros pecados. Cuando yo me dirijo al Señor y el Señor me mira a mí, Él no ve mis pecados, Él ve la justicia de Cristo. Y estamos liberados y tenemos el perdón de los pecados. Por eso podemos cantar las canciones que cantamos, ¿no? De ser libre de nuestro pecado, libre y salvo de nuestra maldad, de nuestro pecado, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Somos lavados y somos libres de la paga del pecado y aún somos libres del poder del pecado. Porque eso es la idea de lavar, de librarnos de la deuda, de la paga, pero también librarnos del poder del pecado para dominarnos. No es la idea de que podemos ser libres de la presencia del pecado, porque todavía tenemos esa naturaleza pecaminosa, pero sí no tenemos que servir al pecado y ser esclavos al pecado. Podemos vivir libre. A veces luchamos con algún pecado que hemos cometido o que estamos cometiendo y nos damos cuenta que está mal y no queremos continuar con ese pecado. Bueno, aquí tenemos un pasaje que debería animarnos a nosotros a darnos cuenta que nos lavó, nos libró, entonces podemos vivir libre del dominio de ese pecado en nuestra vida. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes en que Él nos trasladó del reino de tinieblas, el reino de pecado, el reino de maldad, el reino donde gobierna el enemigo Satanás, y nos trasladó a su reino celestial, donde podemos vivir bajo su guía. Dice, escuchen lo que dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Antes de conocer a Cristo, según Efesios 2, estamos siguiendo los deseos de la carne, gobernado por nuestro enemigo Satanás, donde él está gobernando, digamos, este mundo. Y en el momento de ser salvo, Él nos trasladó de ese reino de tinieblas y nos trasladó al reino de Cristo, a un reino espiritual de libertad. Por eso podemos tener gozo y paz y victoria sobre el pecado, porque estamos bajo su gobierno y su guía y su poder espiritual. Ahora, también dice en la palabra de Dios que un día Él va a establecer su reino. Vamos a hablar un poco de eso más adelante en el libro de Apocalipsis. Es el milenio. Milenio, 1000, significa 1000, como sabemos. Es un reino de 1000 años sobre la tierra. Y Dios dice que vamos a gobernar durante ese tiempo en la tierra. Pero escuchen lo que dice. En 2 Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. No es muy claro en la Escritura, pero según el sufrimiento, según el servicio, según la obediencia que uno haya vivido aquí en la tierra,
Dios va a darnos un puesto en su reino para reinar junto con Él sobre esta tierra. Eso es un misterio, ese reino y cómo vamos a reinar. Pero hay algunas indicaciones pequeñas de que Cristo va a reinar y nosotros vamos a reinar con Él. Sus apóstoles van a tener 12 tronos y van a reinar y nosotros vamos a estar bajo su autoridad y vamos a reinar con Él. Y este libro, Apocalipsis, va a hablarnos acerca de ese reino y va a enseñarnos acerca de ese futuro. Pero también dice que somos reyes y sacerdotes. Hemos sido trasladados a su reino espiritual ahora mismo y en el futuro tendremos alguna responsabilidad y ahora somos sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Ofrecieron sacrificios, sirvieron al Señor, entraron en el tabernáculo, ofrecieron los sacrificios. Lo que está diciendo es que ahora mismo somos sacerdotes, podemos servir al Señor, podemos entrar en su presencia. En el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes podían entrar en el templo y el sumo sacerdote una vez por año entraba en el lugar santísimo donde estaba la gloria del Señor, una vez por año, brevemente. Pero ahora, si somos hijos de Dios, podemos entrar en su presencia y tener la misma atención de nuestro Dios que el sumo sacerdote tenía en el Antiguo Testamento cuando él entraba en el lugar santísimo una vez por año. Nosotros podemos entrar todos los días, varias veces en el día, y en verdad deberíamos vivir en su presencia, siempre hablando con Él. Uno de los predicadores de muchos años atrás, el testimonio de otros pastores era que este predicador vivía tan cerca a Dios en su vida, que a veces cuando otros estaban con él caminando, de repente el pastor estaba hablando y se dieron cuenta que no estaban hablando al acompañante, estaba hablando con Dios. Vivía en la presencia de Dios. Teníamos un profesor en el seminario que era un hombre que amaba mucho a Dios, un hombre muy sobrio, un hombre que conocía las Escrituras, un hombre que cuando usted pasaba por su casa temprano en la mañana veía la luz aún en la oscuridad, donde uno sabía que él estaba orando a Dios. Y a veces le pidieron a orar en alguna conferencia o en alguna clase, alguna reunión, y cuando empezaba a orar, parecía que uno estaba entrando en la misma presencia de Dios. Por supuesto, estábamos en la presencia de Dios, pero había como un aire muy especial por su amor hacia Dios. Hermanos, todos nosotros podemos entrar en la presencia de Dios. Somos ya reyes y sacerdotes, según la palabra de Dios. Espero que este estudio de este libro nos da un sentir de la presencia de Dios, del poder de nuestro Dios, que nos recuerda de su presencia con nosotros en cada momento y que nos ayude a entrar en su presencia. En versículo 3 de este primer capítulo, en la última parte, cuando habla de la bienaventuranza, de la bendición, los que leen, o sea, el que lee. Es interesante cómo dice, el que lee y los que oyen. Claro, no tenían su copia de la palabra de Dios en aquel entonces. Entonces, en la iglesia
había un rollo. Qué bendición para nosotros tener en nuestra casa una copia de la palabra de Dios. No tiene que venir acá. ¿Me presta, pastor, el rollo de Apocalipsis, o de Santiago, o de Mateo, o algo? No, pueden leerlo. Porque en aquel entonces había uno que leía la palabra en la congregación y todos escuchaban la lectura. Y dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Lo que esta frase significa es que es el próximo evento. No hay nada que tiene que pasar antes de que Cristo venga a buscar su iglesia. Y una vez que Él saque su iglesia de este mundo, arrebatándonos, va a sacar la presencia del Espíritu Santo. Y realmente el mundo se va, como decimos, se va a podrir todo. Y va a pasar muy, muy rápido. Como yo les decía, del versículo 1, que debe suceder pronto, ahí lo que está reteniendo la degradación de este mundo es la presencia de los hijos de Dios. Nosotros somos la sal de la tierra. Sal que hace, preserva. En tiempos antiguos, cuando no había heladeras, lo metían en la sal y preservaba. Nosotros somos la sal de la tierra. Somos la luz de la tierra, iluminando en un mundo muy perverso, muy, muy malo. Y cuando lleva los hijos de Dios a su presencia y saca esa luz y saca esa sal de la tierra, se va a podrir todo, va a suceder muy, muy pronto. Y ese es el próximo evento que va a pasar en esta tierra. Está cerca. Ahora, en 2 Pedro dice que para el Señor 1000 años son como un día. Para Él no vive en el tiempo. Él vive fuera del tiempo. Así que está esperando el momento. Y mientras tanto, tenemos que aprovechar el tiempo, hablando a otros de Cristo, meditando en lo que va a suceder y darnos cuenta, hermanos, todo se va a quemar. Lo vamos a dejar todo atrás, todo atrás. Hay que orar, hay que disfrutar de esa comunión con Dios, hay que hablar a otros de Cristo y hay que esperar su venida, que cuando Él viene, vamos a ir a su presencia y rápidamente va a suceder la descompaginación de todo este mundo. Se va a destruir el mundo y Dios va a tratar a este mundo y condenar y juzgar al mundo. ¿Por qué no juzga al mundo? Porque es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a orar al Señor.